nosotros leemos, y otra vez 2 Corintios, aquí nos habla y nos revela de una verdad. Y habla dos cosas importantes. El versículo 14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Es interesante lo que habla acá, porque la palabra embotar es una mente cerrada, dura, una mente que es difícil que penetre algo. Aquí está hablando de la necedad también, del orgullo de las personas, es decir, una mente que no puede entender y comprender más en las cosas y en el sentido espiritual. Por eso dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les dice, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Escuchen, y aún hasta el día de hoy, escuchen, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, ¿entiende? Mismo aquí está diciendo y está trayendo una profecía, una palabra que dice, su mente no están entendiendo y comprendiendo. Aún cuando leen el Antiguo Testamento no entienden, no comprenden, no conocen el mandamiento, no entienden, no comprende. Y el versículo aquí dice, aún hasta el día de hoy, cuando se lean los mandamientos o se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. El 16, pero cuando se conviertan al Señor, y esto es lo maravilloso, el velo se les quitará. No creo que solamente yo, pero yo creo que la mayoría de los que están acá, antes de Cristo, cuando les hablaban de Cristo, hablaban de Jesucristo, la palabra o la iglesia, ir a la iglesia o leer la Biblia, no entendían, no se comprendía, decía ¿por qué y para qué? Si alguien les hablaba de Cristo, es posible que no entendían, no comprendían realmente a la realidad que debería ser para cambiar nuestras vidas. Es posible que escuchábamos, pero no entendíamos y no comprendías. Eso a mí me pasó también perfectamente. ¿Cuántas veces me hablaban de Cristo o algo de Dios o algo? No podía entender y comprender. Hasta que el Señor sí tuvo misericordia y quitó el velo de mi vida. Y al quitar el velo es como aquello que quita, aquello que impide ver la verdad, que impide ver la realidad, que nos impide ver la vida de Dios como Él manda. ¿Por qué? Y hoy justo quiero hablar de eso, porque nosotros antes caminábamos conforme lo que nos gustaba, criterio, emoción, sentimiento. Nunca me canso de hablar eso, porque éramos guiados por eso, por las corrientes de este mundo y lo demás, ¿verdad? Tomábamos decisiones por medio de lo que conocíamos, y hemos visto y aprendido que muchas y casi tal vez la mayoría tomábamos solamente ¿qué? Malas decisiones, ¿verdad? Pero vamos, no quiero adelantar todavía el mensaje, porque dice así el 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Como nosotros ahora dice que conocemos a Dios, como estamos viendo como un espejo en libertad que podemos observar, podemos reflejar a sí mismo. ¿Y por qué el Señor me llevaba hoy? Porque a veces cuando entro a la ducha y aprovecho de afeitarme. Recuerden que yo tengo una barba así de abundante, entonces aprovecho realmente para que no sea muy molestoso después del afeitar. Aprovecho de hacer, y a veces tengo un espejo, y muchas veces el espejo, por el vapor y todo, es decir, la humedad, no hay una claridad. Y ahí el Señor me hablaba y me decía, muchos cristianos aún no pueden ver con esa claridad mi palabra, no pueden observar. ¿Por qué? Porque los de afuera, dice, están embotados, no ven, no entienden, no comprenden. Pero cuando llegamos a Cristo, la verdad, a veces hay todavía una falta de entendimiento a los principios de Dios, que todavía no estamos caminando conforme a la palabra, al perfecto mandamiento de Dios en nuestras vidas. Se supone que cuando hemos llegado a Cristo, como dice, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí nos está hablando todo el contexto, que la mente de aquellos que leen la ley del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, se embota y se endurece porque un velo les impide entender la verdad espiritual, una ceguera que solo puede ser removida y quitada al creer por medio de Jesucristo. Cuando empezamos a creer verdaderamente en Cristo, ese velo es aquello que está tapando esa realidad, esa vida es quitada
y podemos ver claramente ahora y entender los planes de Cristo, entender los mandamientos de Dios. Amén. Este velo representa la incapacidad para entender la verdad espiritual que cubre la mente de los que se aferran, ya sea a un pacto antiguo o una vieja vida, es decir, el estilo de vida que se vivía sin Cristo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando llego a Cristo, el velo se quita y puedo ver la realidad, la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Que ya hay luz y entendimiento a lo que Dios quiere decirme. Entonces yo ya no puedo vivir al estilo de vida que yo vivía fuera de Cristo. Y eso quiero ir que vayamos entendiendo poco a poco. Porque otra versión dice, los voy a leer para que se nos entienda más, dice: pero la mente de ellos se endureció, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Escuchen, este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, escuche, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo le es quitado. Santo Dios. Esto nos habla cuando un corazón se vuelve hacia el Señor, en la fe en Cristo, el velo o esa ceguera espiritual se nos es quitado. Yo siempre digo, es como si nosotros viviéramos el mundo en un lugar, en un mundo oscuro, en un cuarto oscuro. Cuando hablan de Cristo, recibimos a Cristo, es como si alguien encendiera un switch y se enciende la luz y podemos ver la realidad de las cosas. A mí me ha pasado, a mí me pasó. Cuando llegué a Cristo, el Espíritu Santo vino a mi vida. Yo el primer mes no entendía, porque experimentaba cosas espirituales que mi mente y mi corazón no podía comprender. Pero algo en mí me decía: esto es real, esto es verdadero. Y me mostraba a Jesucristo el camino que todo hombre y toda mujer debería seguir. No el estilo de vida que vivíamos, con una mente embotada, encerrada, siguiendo la costumbre y las cosas de este mundo. Por eso dice: es necesario llegar al Señor, porque hay una barrera espiritual que impide a una persona percibir y aceptar verdades divinas, como la falta de fe, la incapacidad de comprender el mensaje del Evangelio y los principios de vida de nuestro Dios. Amén. Por eso es necesario acercarnos a Cristo, de verdad, de un corazón sincero, para que el Espíritu Santo quite ese velo y podamos ver con claridad la voluntad y los principios de nuestro Dios. Amén. ¿Por qué? Porque yo entiendo, y siempre les dije, por nuestra complejidad como humanos, cada persona ve la vida de una forma distinta. Aquí nomás en Bolivia vemos que yendo al oriente, yendo al occidente, aquí en Cochabamba, yendo a Santa Cruz, yendo a La Paz, Oruro, es una cosmovisión diferente. Las personas actúan diferente, ven la vida diferente. Vamos a otro país, entendemos por eso, por la complejidad, cada persona ve la vida de una forma distinta. Tenemos ojos, pero una visión diferente para vivir. Nosotros vivimos en un mundo donde nos enseñan que todo es subjetivo. Yo entiendo que hay cosas que son subjetivas, como la belleza. Para unos algo es bonito o es feo, no lo sé, eso es subjetivo. Nadie puede decir: esta es la belleza. O como la comida, nadie puede decir: este es el mejor plato del mundo, porque otro puede decir: no, este es el mejor. Entiendo, eso es subjetivo. Y al creer que eso todo, que parece que toda la vida, y nos hace creer, y Satanás, que el Señor reprenda, que la vida todo es subjetivo. Es decir, si a vos te gusta vivir de esta manera, está bien para vos. Si crees que de esta manera es vivir, está bien para vos. Pero cuando llegamos a Cristo, nos trae un entendimiento y nos dice que solo hay una manera de vivir y de percibir la vida, que solo hay una manera de ver y de conocer esta vida, que solo hay una verdad y es objetiva, en el nombre de Jesús. Amén. Pues yo les decía, según el contexto que vivimos, la familia, todos vivimos de diferentes familias, países, ciudad, un trasfondo social, costumbres. Por eso vemos la vida de diferente forma, según dependiendo del lado óptico que estamos viendo. Yo siempre digo, nosotros la filosofía que vemos en esta vida es según el ojo o los anteojos de color que nos ponemos. ¿Es rojo? Voy a ver todo rojo.
Verde, voy a ver todo verde, según la filosofía que he aprendido en esta vida. Pero recuerden que lo que no viene de Dios no significa lo que el mundo te ha enseñado, lo que tú has aprendido sea correcto. No significa que un trasfondo familiar, cultural que hayas aprendido sea lo correcto. No significa que una vida que tú vivías, porque siempre digo, estoy predicando o alguien dice, una persona mayor dice, pero ¿por qué no aceptas a Jesucristo? Es que yo no soy tan malo, no he hecho nada malo, yo no necesito tanto a Dios. Creemos desde nuestra visión, creemos de nuestra perspectiva que no necesitamos de Dios, que sabemos vivir. El enemigo nos ha engañado y vamos a ver con la luz de las escrituras, amén. Pues les decía, todos vivimos de un contexto diferente, todos, culturas, todo, pero eso no significa que la forma que estás viviendo sin Cristo sea la correcta, porque eso es lo que el enemigo quiere hacerte creer, que la vida que vives parece que está bien, que costumbres, yo digo que hay cosas que no está mal de la familia, sí, pero hay cosas que realmente, si vemos a la luz de la verdad, hay muchas cosas que tomábamos malas decisiones. Porque en el mundo me había enseñado a vivir de una manera. Siempre pongo el ejemplo. Uno cuando vivía fuera de Cristo creía que si no perdonabas, era igual, daba lo mismo. Si quiero perdono, si no quiero no perdono. Era como una elección perdonar. Llego a Cristo y Cristo me enseña la urgencia de ¿qué? De perdonar. La urgencia, importancia de perdonar. Que si antes yo vivía con celos, con ira o con competencia en una vida, cuando llego a Cristo me enseña la honestidad. Que somos iguales, nadie es mejor y nadie es mayor. Que eso nos enseña la verdad, los principios de Dios. Por eso les digo, esa es la manera de vivir. Solo hay una forma de percibir y vivir esta vida, y es según la cosmovisión de las escrituras. Tal vez hasta el día de hoy has tomado malas decisiones, porque vivíamos bajo criterios del mundo, bajo los rudimentos del mundo. Y como siempre repito, en 2 de Corintios, vamos a 2 de Corintios 4 del 1 al 6. Santo Dios. Ahí mismo de 2 de Corintios 4 del 1 al 6. Miren lo que dice, porque es interesante lo que la palabra nos refleja. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Mire, está alentando acá, miren lo que dice. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Porque lo que hemos recibido todos, no hay nadie que diga yo soy digno de recibir, nadie merecía. Por gracia y misericordia hemos recibido lo que viene de parte de ¿quién? De nuestro Dios y de Jesucristo. El 2. Antes bien, renunciemos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Escuchen eso. Porque a veces, yo siempre digo, a veces hay, a lo menos en Cochabamba, ¿no? Esa actitud criolla, esa picaresca criolla, ¿no? Que creemos que si vivimos así, estamos viviendo bien, engañando, mintiendo, haciendo cosas que parece que es. Pero aquí dice, renunciando lo oculto y vergonzoso, andando con astucia, ni adulterando, ¿qué? La palabra de Dios. Porque a veces somos nosotros capos, ¿para qué? Para adulterar la palabra de Dios. A veces nosotros, en vez de hacer una buena exégesis, decir, ¿qué es lo que dice la palabra para mi vida? Estoy poniendo mi vida según lo que, buscando algo que diga la palabra para portarme mal. Hay gente que hace eso, quiere adulterar la palabra, ¿para qué? Para portarse mal. Y dicen, no lo hagan, vivan honestamente, hablan justamente como dice. Y dice así, sino por la manifestación de la verdad, escuchen. Recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Es decir, que con una conciencia limpia yo actúe, camine y refleje ese estilo de vida a los demás. Que si en el mundo no conocen a Dios, por lo menos conozcan por mis actitudes y decisiones que hay un Dios real y vivo, un Dios justo, un Dios real y verdadero. Por eso implica un rechazo a las prácticas deshonestas, secretas y vergonzosas que no se hacen bajo la aprobación de Dios. Se refiere a la vida distorsionada que vivíamos fuera de la luz de la palabra.
enseña que los que viven en el evangelio deben ser, dice, honrados, transparentes, oponiéndose a cualquier forma de engaño y proclamando la verdad de Dios de una manera que sea evidente y genuina para todos en nuestra forma de vivir. Eso es lo que está diciendo. Versículo 3 dice: pero si nuestro evangelio, escuche, aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Escuche, ¿quién cerró el entendimiento? ¿Quién les cubrió el entendimiento? ¿Por qué? ¿Cómo? Uno debe decir, pastor, ¿cómo? Claro, la filosofía, el humanismo, la cultura, la forma de vivir, las decisiones, principios de esta vida nos cegó porque nos creíamos que esa era la manera de vivir y de tomar decisiones en esta vida. Por eso cuando llegamos aquí, el 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo, es Dios con minúscula. Mismo Jesús cuando estaba en la tierra decía: yo ya me voy y parto, porque dice, el príncipe de este mundo, que no tiene nada que ver, decía, conmigo, viene ahora. Porque Jesús decía el mismo: mi reino no es de este mundo. El estilo de vivir. Como por eso el Señor Jesús bien claro cuando dice mi reino. Recuerden que en cada reino hay leyes y mandamientos para vivir. Cada país, cada ciudad tiene mandamientos, maneras de vivir. El reino de Cristo tiene una manera y un estilo de vivir también. Sabemos que es una manera que santa, justa y digna. Esa es la manera de vivir de Dios. Amén. Por eso cuando dice aquí: y el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, santo Dios. Esto nos muestra que no viven o vivíamos conforme a los principios de Dios, porque nuestros ojos estaban cegados. Por eso la gente a veces no entiende y comprende. Por eso si nosotros hemos llegado a Cristo es porque alguien oró por nosotros, para que así el Espíritu Santo también nos dé entendimiento y luz hacia la verdad. Porque el Dios de este siglo, que es Satanás, que el Señor reprenda, él puso una vela, algo para cubrir, y no vean la verdad de Cristo. Que crean que la única forma de vivir es según los criterios de este mundo. Que tomemos decisiones conforme a los rudimentos de este mundo. Yo les digo, es que esa era la manera que nos han enseñado a vivir. Eso es lo que nos hemos tal vez adoptado, la manera de vivir. Eran las únicas herramientas tal vez de vivir. Pero recuerden que hemos tomado ¿qué? Malas decisiones. Totalmente malas decisiones. Versículo 5, no quiero adelantar. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, escuchen el 6. Porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Este dice, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué dice qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, por medio de Jesucristo. Por eso de Jesucristo dice: conoceréis la verdad hará libre. En Juan dice: esa luz vino al mundo. Esa luz trajo luz y entendimiento al mundo, que el mundo vivía en plena tiniebla. No sé si ustedes entienden, el mundo sin Cristo es como si estuvieran viviendo unos niños pequeñitos, no saben para qué hacen, y hacen cosas, lastiman, se dañan, viven así. Pero es cuando alguien viene y trae luz y entendimiento a una vida y digamos: esta es la única manera, encontré la manera correcta de vivir. ¿Por qué? Porque el Señor quiere librarte, siempre digo, de malas decisiones, de una vida bendecida y fructífera, para que tú sigas acá, para que ahora tomes decisiones, veas la manera de vivir conforme a los principios, los mandamientos de Dios, que tú sepas dirigirte, tomar decisiones ahora a la luz de la verdad. La luz de la verdad, aquí está. Ya no vivir bajo qué, según los criterios que vivíamos, según la cultura mismo que nos ha enseñado, y vamos a ir más adelante. Porque este versículo describe cómo la iluminación divina
Abre los ojos espirituales para comprender la grandeza de la verdad y el amor de Dios revelados a nosotros por medio de Jesucristo, venciendo así la ceguera espiritual causada por la ignorancia, el pecado, nuestro criterio o nuestras propias cosmovisiones. Santo Dios. Por eso les decía, por las malas y erróneas perspectivas de lo que creemos en esta vida, no tomábamos buenas decisiones y no teníamos vidas fructíferas, porque aprendimos a vivir y a tomar decisiones bajo los rudimentos del mundo, pues nuestro entendimiento estaba cegado al evangelio, es decir, a la verdad y a la luz de Cristo. Santo Dios. Por eso entendemos o actuamos a las circunstancias por medio de la mala información o mala interpretación que teníamos de la vida. Porque nos enseñó desde pequeño, tal vez nuestras relaciones con nuestra familia, hermano, con hombre, con mujer, pensábamos que era la correcta. Pero cuando llegamos al Señor, el Señor nos trae entendimiento de todo. Mi relación con Dios, mi relación con mi familia, con mi hermano, con hombre o con una mujer es diferente. Nuestro amor ya no es ese amor que nos enseña el mundo a amar a una mujer o a un hombre, sino hay un amor perfecto y santo que nos enseña a amar. Escuchen eso. Por eso que nosotros entendemos, cuando nosotros vivíamos en la vida, claro, nos seguíamos, como les decía, por la mala perspectiva que veíamos. Es como no se ensucian. ¿Cuántos los que usan lentes decían, cuando está sucio no ves nada bien? Creo que cuando limpias dices, wow. Yo recuerdo cuando me hice estos nuevos anteojos, con los otros parecía que ya me había acostumbrado a ver mal. Cuando me puse esto dije, wow, todo el día estaba así, wow, veía bien claro los colores, veía diferente. Así debería ser la luz de la palabra del Señor, que veas la vida y digas, yo hacía, yo caminaba, yo hablaba, yo hacía, ahora yo veo claramente la vida, las circunstancias. Antes por la perspectiva, la mala perspectiva, las pocas herramientas que el mundo nos enseñaba, caminábamos así. ¿Y qué hacíamos? Lo único que íbamos al pecado y a la perdición. Pero ahora en Cristo Jesús tenemos la verdad. Tenemos la verdad. Y debemos caminar a la luz de esa verdad. ¿A la luz de quién? Del Evangelio. Por eso ya no caminamos como ellos. Nos dirán los santos, no es que vamos a ser más santos, sino que hemos entendido un estilo de vida. Y si ese estilo de vida le agrada a Dios, y al caminar conforme a ese estilo y cosmovisión de vida, hay bendición, una vida fructífera, vidas bendecidas, tomas de decisiones correctas, caminos enderezados por el Señor. Santo Dios. Por eso respondemos o actuamos, les decíamos, a las circunstancias por medio de mala información, por el mal conocimiento que teníamos de la vida, por la mala guía, mala interpretación de nuestros sentimientos o emociones, oponiéndonos a la verdad. Santo Dios. Por eso decía, todo esto era según la cultura que teníamos, familia, amigos, costumbres, según el trasfondo en que vivíamos o percibíamos las cosas. Pero eso no significa que era lo correcto. Eso no significa que lo que nosotros habíamos aprendido era lo correcto, era la manera de vivir. Yo les dije, hay una manera y un estilo correcto que Dios mismo, porque Él es dueño de todo, creación. Él es el que hizo la tierra y el cielo. Es el que hizo la humanidad. Y Él, como hizo todas las cosas, Él en toda su sabiduría, nuestro Dios, puso aún la manera que deberíamos vivir y conducirnos en esta vida. La manera correcta en santidad, en su justicia, en su verdad, para que vivamos y seamos bendecidos y fructíferos en todo lo que hacíamos. Pero recuerden la historia del hombre. El hombre prefirió seguir ¿qué cosa? Su criterio, su manera, sus emociones, sus sentimientos hasta el día de hoy. Y el hombre se perdió de las cosas de Dios. Por eso qué peligroso que si llegando y conocemos la verdad, sigamos viviendo bajo los rudimentos de este mundo. Aquí está, por eso un cristiano debe leer y leer. Nunca me canso, lean, aquí está todos los propósitos y planes de la vida. Aquí está cómo debemos vivir. Aquí es lo que debemos creer y lo que no debemos creer. Aquí está todo lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. ¿Dónde? En un libro.
Por eso el cristiano debe escudriñar y leer la palabra de Dios, orar para que el Señor revele esto y así yo tome buenas y correctas decisiones conforme a la voluntad de ¿quién? De nuestro Dios. La palabra de Dios es quien nos transforma nuestras vidas por medio de las Escrituras. La palabra es la que transforma una cultura. La palabra es la que transforma una vida. La palabra es la que transforma una familia y un hogar. No es que la Biblia se adapte a nuestra cultura. A veces creemos que la Biblia debe adaptarse a una cultura y eso es lo que siempre se ha hecho. Siempre lo que se ha hecho han tratado de que la Biblia se acomode a la cultura en vez de que la cultura se acomode a la verdad de la Biblia. Hacemos que la Biblia, que en vez de que nosotros nos adaptemos a lo que dice la Biblia tratamos de adaptarlo para nuestras vidas. Tratamos de adaptarlo para nuestras familias. Nosotros tenemos que ser sobrios en esto, familia. Nosotros también debemos vivir siempre a la luz de las Escrituras, como les decía. Tenemos que entender que la Biblia, en la Biblia es todo lo que se adapta a una cultura, una familia, un hogar, una vida, se adapta a lo que dicen las Escrituras. Porque yo les decía, muchos de nosotros tratamos o nos han enseñado que la Biblia se debe adaptar a una manera de vivir o una cosmovisión o a una cultura. La cultura es la que debe cambiar por la palabra de Dios. Las vidas deben cambiar por la palabra de Dios. Una familia debe ser impactada por la palabra de Dios. No sé si están comprendiendo, familia. Vámonos al libro de Efesios 2. Porque debo hablar esto para traer entendimiento de lo que estoy hablando. Porque a la luz de la palabra siempre nos trae esa verdad. Efesios 2 del 1 al 10 vamos a leer. Vamos a tratar de explicar cada pasaje para entender. Pero miren lo que dice este libro. Efesios 2, ¿lo tenemos? Ahí también tenemos la ayuda visual. Dice así: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Yo con este pasaje, este versículo, el primer versículo, entendí que cuando Cristo vino a la tierra, no vino a advertirnos que si seguimos viviendo vamos a morir. No, vino a advertirnos, vino a rescatarnos. Ya estábamos perdidos. Nadie sabía vivir. Tanto en Romanos como en Salmos dice que el hombre se perdió, se hizo inútil. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Jesucristo al venir solamente ¿quién? Nos rescató de vuestra vana manera de vivir. No nos vino a advertir, a decir no hagan, tal vez no hagan. No, Él vino a rescatarnos y a cambiar nuestra manera de vivir. Escuchen eso, familia. Porque dice eso el versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, claro, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo, la filosofía, la cosmovisión de este mundo. Pero qué fácil es nosotros como cristianos adaptarnos a esta corriente. Es fácil adaptarnos a la corriente del mundo en vez de seguir la corriente santa y justa de Papá Dios. Por eso dice, siguiendo la corriente de este mundo, ¿conforme a quién? Toda esta filosofía, el humanismo, es conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Escuche. Por eso cuando llegamos a Cristo, nuestro estilo de vida es totalmente diferente a los de afuera. Mi forma de percibir la vida es diferente. Antes el pecado tal vez lo veía agradable para jugar. Ahora el pecado yo lo debo ver tan peligroso. Si antes amaba, ahora aborrezco. Si antes aborrecía las cosas de Dios, ahora yo debo amar. Porque es otro estilo de vida. Por eso el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas, dice, viejas, ¿qué? Pasaron aquí, todas son hechas nuevas. No es que el Señor vino a cambiarte solo un poquitito. A veces creemos eso, que Cristo vino y nos cambió, decir como esto está bien, estito déjalo y estito cambiar. No, es un renuevo, una transformación total y completa. Y entonces yo debo caminar ese estilo de vida.
Por eso leamos de nuevo el 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, claro, pasado, esa es nuestra vida pasada, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, escuchen eso, hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso es lo que dice, porque vivíamos según nuestro criterio. Eso es lo que les decía, según los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. ¿Y qué? De los pensamientos. Porque eso era mi manera de vivir, esa era mi manera de percibir, esa era mi manera pues siempre de vivir. Si tenía un conflicto con las personas, me enseñaban tal vez a gritar, a insultar, pelear por pelear. Pero cuando llego a Cristo, ¿qué me enseña? ¿Qué me enseña cuando yo tenía una relación con una mujer o un hombre? Tal vez era inmoral, tal vez no era necesario llegar a la cama para eso, pero las actitudes eran inmorales. Mi forma de hablar, de conducirme, cambió ahora cuando llego. El Señor, su palabra me habla de santidad, de integridad, de justicia y de verdad, que me enseña a vivir otro estilo de vida. Por eso les decía, describe el estilo de vida pecaminosa que se vivía, a la influencia del sistema del mundo que se opone a Dios. Esta muerte espiritual es una incapacidad para responder a Dios, separada de su vida, y esa condición nos convierte de hijos de ira, que estamos bajo ¿qué? Una sentencia y condenación. Porque si yo persisto de vivir como viven los del mundo, lo único que voy a acarrear, ¿qué es? Una sentencia de parte de Dios. Por eso el cristiano tiene que aprender a vivir ahora otra manera, otro estilo diferente de vida, conforme a lo que dice acá. No conforme a una iglesia, a una organización, ni en lo que le gusta o le parece bien al pastor. Es la palabra. Es la palabra. Por eso ustedes deben escudriñar. Para lo que se les dice acá, ustedes conforme con la palabra digan, ¿es correcto o no? La palabra nos manda que ustedes deben ser diligentes en eso. Si se les habla conforme la palabra, si se les habla conforme una verdad. Porque ahora el pueblo está acostumbrado a todo lo que se les dice. Dicen sí, amén, y sin escudriñar caminan así. Tienen que ustedes escudriñar aquí. Su responsabilidad como iglesia y como ovejas es ustedes escudriñar la palabra de Dios. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, claro que sí, Dios es grande en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, escuchen, nos dio vida. Nos dio vida, otro estilo de vida, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esa vida que nos llevaba a la muerte, ese estilo de vida, Dios nos rescató. Cuando dice nos salvó, significa que nos rescató de esa manera y vana manera de vivir. Porque la manera que vivíamos antes nos llevaba y nos lleva a la muerte. Pero ahora cuando seguimos a Cristo, nos da otro estilo de vivir. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, lugares especiales, lugares de santidad, lugares de gloria. Si antes vivíamos en la inmundicia, si antes seguíamos la inmundicia, ahora nos dio un lugar especial, un lugar celestial con Cristo Jesús, nos dice. ¿Cómo yo voy a seguir en lo común? ¿Cómo voy a seguir viviendo en lo común si yo ya tengo a Cristo? Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para que porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Escuchen eso. Mis obras, las obras antes de Cristo, no me justifican, no me limpian, no me hacen recto. No, por eso aquí nadie dice que es buenito. Nadie es bueno. Nadie debe hacer lo correcto. Aunque mi bondad quiera hacerlo, no llega a la justicia de Dios esa mi bondad.
Mis actitudes correctas no son suficientes y no llegan a la justicia de Dios. Por eso Cristo murió, para que por su muerte haya perdón de pecados y el Espíritu Santo me dé otro estilo de vida. Así yo me conduzca a la manera y a las obras santas de Dios. Esa es la diferencia de vivir entre la ley y la gracia de este tiempo. No me acuerdo en qué versículo estaba. 9. Por eso dice esta frase, enfatiza que los actos humanos, sin importar lo bueno o numerosos que sean, no pueden ganar la salvación, porque no actuamos conforme al criterio y a la justicia de Dios. Versículo 10. Porque somos hechura suya, somos creación de Él, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para esas buenas obras. ¿Cuáles obras? Estas. Somos rescatados para vivir por esto. Por eso dice, porque somos hechura suya ahora en Cristo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, yo siempre digo aquí, familia, escúcheme, cuando les hablamos de Cristo, no es que queremos arruinarles su vida de pecado. Cuando Cristo vino a la tierra, no dijo aquí les voy a arruinar su vida de libertinaje, no, sino que cuando Cristo vino, hace un llamado. Se han alejado de mi verdad. Vuelvan, arrepiéntanse, vuelvan. Eso es lo que está haciendo, porque dice, su estilo de vivir no es la correcta, su manera de vivir no es la correcta, porque si ustedes perseveran a vivir así, es muerte. Por eso dice, vuelvan a mis caminos, conviértanse a mí, vuélvanse a mí y les daré vida eterna. Eso es lo que el Señor dice en su palabra, santo Dios. ¿Quién me está entendiendo hasta aquí? ¿Les estoy haciendo asustar? Creo que ustedes querían conocer la palabra del Señor, y eso han venido. No les puedo contar historias o cosas aquí, hacerles reír, después se vienen como ya, y se van como han venido. Yo necesito que ustedes sean impactados por la verdad, para que tengan vidas bendecidas y fructíferas, vivan conforme a la voluntad de Dios. Por eso si somos una nueva creación, una obra maestra, dice, diseñada para realizar buenas obras, que Él mismo nos ha preparado de antemano para que caminemos en ellas. Dios nos ha creado para que hagamos buenas obras, obras siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Santo Dios. ¿Cuántas veces tomamos decisiones o tratamos de solucionar conflictos de nuestra vida por la poca o mala información que teníamos o tenemos de esta vida? Yo he sido uno de ellos primeros. Yo no sabía vivir, yo creía que sabía vivir, pero siempre me di cuenta, y con la gracia de Dios, que había tomado malas decisiones. No era la manera ni la correcta manera de vivir. Solamente el Espíritu Santo trae ese entendimiento. Creíamos que sabíamos lo que estábamos haciendo. Creíamos. Miren lo que dice en Proverbios 14:2. A veces creíamos que lo que estábamos haciendo y viviendo en esta vida era lo correcto. Creíamos que ese enojo estaba bien, que no perdonar estaba bien, que el orgullo es bueno. El mundo me enseñó que el orgullo es bueno, que mi forma de mirar o vestir o hablar o conducirme estaba bien, porque el mundo me enseña eso. La corriente de este mundo me enseña. Pero ¿qué dice en Proverbios 14:2? Dice, hay camino al hombre que le parece ¿qué? Derecho. Cree que es correcto, cree que es de esta manera, es que es así. Pero ¿qué dice? Pero su fin es camino de muerte. Por eso el orgullo es peligroso, porque el orgullo te hace creer que esa es la manera y así se debe ser. Por eso dice aquí, el camino del hombre le parece derecho. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este versículo advierte que la perspectiva humana es limitada y puede ser engañada por la apariencia, haciendo que lo que parece una bendición o solución adecuada no provenga de Dios, sino que termine en un resultado perjudicial para nuestras vidas, aunque en el momento no perciba así. Pero lo que siembras, cosechas, tarde o temprano.
tarde o temprano. Lo que haces que en el momento tal vez no veas, que parece que no pasó nada. ¿Acaso Dios no es Dios de justicia? Él va a hacer justicia. Teníamos malas herramientas para solucionar nuestra vida, claro que sí. No sabíamos vivir. Fuera de Cristo no sabíamos cómo conducirnos. Le echábamos la culpa cuántas veces a Dios tal vez por nuestra realidad. Cuando Dios ya nos dio las herramientas por medio de su palabra, principios, su espíritu, el evangelio. Tenemos los recursos necesarios ahora para vivir en esta vida y tener vidas bendecidas y fructíferas. Ahora con su palabra, el Espíritu Santo, Dios nos da los recursos necesarios para que ya no tomes malas decisiones, para que seas un hombre y una mujer de bien, un hombre y una mujer bendecida, un hombre y una mujer que refleje la gracia, la santidad, la gloria de Dios. ¿Por medio de qué? De su palabra. Solo podemos comprender también esta verdad por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos trae entendimiento de todo esto. El Espíritu Santo tiene que abrir nuestro entendimiento a las Escrituras. Hay pasajes cuando Jesús dice que caminaba con sus discípulos después de que Él resucitó. Ellos no entendían, dice que Cristo tenía que abrirles el entendimiento para que comprendan que las Escrituras. Por eso, por medio, cuando tú crees de fe y real, cuando tú dices quiero creer en Cristo, el Espíritu Santo viene y te da más convicción, te da luz y entendimiento de esto. Primera de Pedro 1, versículo 13 en adelante. Porque tenemos un llamamiento a una vida santa. Tenemos que sacarnos ese paradigma de que santos solo son algunas cositas, a dejar de hablar, dejar de mirar. Santo es un estilo de vida, porque santo es ser consagrado, apartado de lo común, algo especial. Ya no somos de lo común, somos algo apartado y consagrado. Esa es una vida santa. Cuando Dios consagraba, era apartar para cosas santas, ya no viles. El Señor mismo nos dice: en una casa tenemos cosas, instrumentos, utensilios para cosas honrosas y cosas viles. No creo que en tu casa vais a comer de una basinica. Creo que tienes cosas para qué es para el alimento. Y aun cuando vienen visitas, a veces algunos sacan utensilios que son de honra para un cumpleaños, algo. Y cuando dice son apartados, es mi vida, es consagrada. ¿Para quién? Para Él. Para reflejar su gloria y su santidad, su bondad y su misericordia. Antes éramos malos. Antes fácil entrábamos en pleito. Fácil era el orgullo. Siempre señalo allá porque allá afuera hablo, ¿no? Pero Dios entiende cuando digo esto, ¿verdad? Miren primera de Pedro 1, del 13 al 19. Por tanto, dice, miren esto, por tanto, así que ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Para que entendamos, dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Llama al creyente a tener una mente vigilante, sobria, preparándose para la acción, para poner toda su esperanza que la gracia futura nos trae por medio de Jesucristo. En la antigüedad, para poder moverse con facilidad, sin tropezar, correr o luchar en la guerra o trabajo, la gente que estaba con ropa suelta hasta la cintura o a más abajo, tenían que, cuando dice cíñanse, tenían que subirse, poner una forma de que para que puedan ser pronto a la acción, a la guerra o al trabajo. Así dice, estén prontos. Cuando dice cíñanse de vuestro entendimiento, estén listos, preparados. Eso que nos dice renunciar a la necedad. Familia, la necedad. Recuerden, yo les digo, la necedad, ¿qué es? La necedad te llega a hacer
algo que sabes que no debes hacer y lo sigues haciendo. Algo que tienes que hacer con urgencia, no lo haces. Esa es la necedad. Así como el perro que vuelve a su vómito. Así como la puerca después de lavada vuelve al barro. Esa es la necedad. Por eso nosotros, de la forma espiritual, significa tener una mente enfocada, clara y lista para la acción, sin dejar llevar por los pensamientos vanos o preocupaciones mundanas. Yo debo estar listo, atento, es lo que me dice el Señor. Por eso yo debo estar listo para todo. Listo cuando alguien viene y quiere ponerme en conflictos. Listo cuando hay alguien, un hombre, una mujer me quiere tentar. Preparado. Como un atleta que se prepara para ese momento. Está listo para ejecutar. Así dice, preparen su mente. Esto implica tener una mente clara, moderada y alerta. Se opone a la embriaguez de los afanes del mundo, que pueden distraer y hacer que la fe sea infructuosa, y también a los errores de la corriente de esta vida y las falsas doctrinas que a veces enseñan. Santo Dios. Por eso dice, preparen sus mentes. ¿Quién se instruye? ¿Cuántos se instruyen? ¿Acaso no vemos en la vida común? Uno para quiere ser un médico. ¿Acaso uno dice quiero ser médico y me agarro un mandil y empiezo a hacer? ¿No se instruye antes? ¿No se instruye para hacer? ¿Y por qué nosotros creemos que una vida santa y justa que viene de Dios podemos llevarla como una vida normal y común? Si los criterios del mundo no tienen que ver nada que ver con la cosmovisión de Dios. ¿Por qué yo no debo prepararme? Yo debo instruirme. Por eso si preparen, dice versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo. No me salté, ¿no? Versículo 14. Sí, versículo 14. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Escuchen. Primero dice, estén atentos, listos, pronto para accionar. Y así como hijos obedientes. ¿A qué? A su palabra. No os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Esa era la ignorancia, no conocíamos, no vivíamos, no sabíamos tomar decisiones correctas, no sabíamos cómo conducir, no sabíamos cómo relacionar mis sentimientos o emociones en situaciones o cosas. Por eso yo les digo ahora como cristianos, cuando viene un sentimiento, algo así, un hombre, una mujer, ya sea de rabia o de bronca o de aborrecimiento, yo tengo que cuidar eso. O un sentimiento que viene despertar hacia un hombre, una mujer, yo tengo que saber controlar eso. Y bajo la verdad del Señor ir a orar, porque si no vamos a tomar malas decisiones. ¿Y acaso yo les digo siempre, no están cansados de tomar malas decisiones? De llevarnos dolores de cabeza por nuestras malas decisiones. Y recuerden, lo que uno siembre, cosecha. Uno no está libre de las consecuencias. Por eso dice, por tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Se refiere que los creyentes como hijos de Dios, llamados a vivir en obediencia a Él. En contraste, los que aún viven en ignorancia, en la vanidad de sus propios caminos. Versículo 15. Si no, ¿cómo deberíamos vivir? Dice el 15. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Solo en tu hablar, solo en tu mirar, en toda vuestra manera de vivir. Porque aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos como yo soy, dice el Señor, santo. Ser santo significa estar apartado para Dios, reflejar su carácter y vivir de una manera que se distingue del mundo, mostrando la verdad de nuestra fe en cada y detalle de nuestras vidas. En las cosas más pequeñas como en las cosas más grandes. Cosas pequeñas puede afectarte como en cosas grandes.
Eso nos enseña a andar sabiamente. Y si invocáis al Padre, aquel que sin acepción hace personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. ¿Cómo debíamos conducirnos? Con temor de no tropezar, de no caer, de volver al mundo, de seguir la corriente de este mundo. Dice con temor. Yo siempre digo, al andar en la vida, en esta vida que está llena de bombardeos, de todo, que llega a nuestra naturaleza pecaminosa, es como andar en un campo de minas. Y en un campo de minas tú no me vas a ir libremente y correr. Yo creo que andarías con todos tus sentidos dónde poner y pisar. Así también andarías con cuidado antes de hablar, antes de actuar, antes de hacer alguna cosa, antes de tomar alguna decisión. Siempre voy a los pies de Dios a pedir guía y dirección. Santo Dios, miren, la palabra lo dice todo. Sabiendo que fuiste rescatados, dice el 18, ¿de qué? De vuestra mala manera de vivir, el cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, santo Dios, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, que Dios nos rescató. ¿Qué dice? Nos compró de esa manera, vana manera de vivir que antes vivías, según los criterios, la cosmovisión, el humanismo de este mundo. Cristo te compró de eso, te liberó, como el tiempo de los esclavos, que uno venía y pagaba para sacarte de la esclavitud, hacerte libre. Y dice, no con oro y plata, con la sangre preciosa. Es decir, Él mismo pagó con su vida esa deuda, ese pago, para que seas libre, puedas vivir una vida en libertad, puedas vivir una vida con tomar buenas decisiones, una vida santa, correcta, íntegra, honesta y justa. Lo que el mundo no lo hace. ¿Cómo respondes a esta vida? Si es de manera errada, pues llevaremos las consecuencias. Es por eso que las herramientas que tenemos para enfrentarnos a la vida sin Cristo no son las correctas ni adecuadas. Pues no teníamos otros recursos, hacíamos lo que habíamos aprendido de este mundo. Y esa es la verdad. Si hemos tomado malas decisiones es porque el mundo nos había enseñado así. Creíamos que era así esa manera de vivir. Creíamos que ese era así el estilo de vida. Y habíamos tomado malas decisiones. Y el Señor entiende eso. Por eso el Señor ahora le urge que su iglesia debe instruirse en la palabra del Señor. Debe instruirse en el conocimiento de Dios. Debemos hacerlo para que andemos sabiamente, sobriamente en esta vida, con principios de vida. Esos principios de vida, santo Dios. Aún como cristianos todavía podemos caminar mal y tomar malas decisiones si no sabemos buscar la palabra de Dios que rige nuestras vidas con buenos consejos. Porque miren lo que dice en Salmo 1:1. Salmo 1:1. Es bueno buscar el consejo de Dios antes del consejo del hombre. Es más, si tú vas a buscar el consejo por medio de un hombre, el que te va a dar consejo tiene que ser pues basada de esto. Yo siempre digo, en las cosas del Señor no es suficiente las buenas intenciones. Puede haber que hay hombres y mujeres que tengan intención de hacer lo correcto, pero no significa que por las buenas intenciones hagas lo correcto si no está conforme a lo que dice acá. Cualquier consejo tiene que recibir, y vos, si vas a un consejo, tiene que ser a la luz de la verdad. Eso es lo que el Señor nos pide. Y en Salmo, miren lo que dice, es interesante. Estaba esta tarde meditando, dice: bienaventurado, feliz, gozoso el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escuche, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, no escuchó lo que dice las malas cosas. No que dice el hombre, que una mujer te dice: no importa, yo antes daba malos consejos,
Yo pensé que antes, fuera de Cristo, pensé que los consejos que daba era correctos. Decía, haz lo que tu corazón te diga. ¿Sabes qué? Cualquiera que en el mundo quiera decirte eso, va a creer que te están dando un consejo correcto y adecuado. Haz lo que sientes en tu corazón. Señor, reprenda esa mentira. Corazón es engañoso y perverso. Por eso dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos, ni en camino de pecadores. No siguió los ejemplos de la persona, no caminó por donde se les decía, ni se sentó, ni llegó a compartir con personas, ¿qué dice? Burladoras. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Que te deleites en conocer la verdad, antes lo que el mundo te puede enseñar y dirigir. Por eso dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuántos meditan en esto? Ante una situación, a la luz de esa situación, a la luz de la verdad, ¿cómo respondes? Ante un conflicto, dices, mañana, ¿cómo me voy a enfrentar? ¿A la luz de la verdad o según los criterios que el mundo te ha enseñado? Si me gritan, le voy a gritar también. Si me dice, igualito, le voy a decir, ¿qué dice la palabra? Por eso dice el 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruta a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, eso es lo que el Señor quiere. Aquí te está mostrando como una planta que crece, es fuerte, es linda. Así quiere el Señor cuando nosotros tomamos decisiones, nos deleitamos en la palabra de Dios. Este pasaje se describe de una persona que es bienaventurada, feliz por lo que no hace, es decir, no consigue consejos de malos, les decía, no anda en camino de pecadores y no se siente en silla de burladores. Va bien en eso, se deleita, encuentra un deleite, un placer en los mandamientos y en su palabra de nuestro Dios. Y aquella persona, cuando encuentra una delicia, medita de día y de noche. Su mente es enfocada en lo que dice la palabra de Dios, porque encontraste la verdad, encontraste la luz, encontraste herramientas para esta vida, encontraste la manera de vivir. Santo Dios. Por eso decía, las buenas intenciones no son suficientes. Si quieres recibir un consejo o dar un consejo, siempre tiene que ser a la luz de la palabra. Porque a veces nuestro criterio parece que fuera lo correcto. No, que dice la palabra de Dios. Tú tienes que siempre buscar a alguien que sepa aconsejarte conforme a la luz de la palabra. Bendito nuestro Dios, amén. Dios es quien nos da las herramientas y recursos exactos para tener vidas fructíferas, matrimonios fructíferos, familias fructíferas, ministerios fructíferos, relaciones fructíferas. Yo siempre les digo a los solteros, cuando quieran noviar, el noviazgo mismo es muy diferente a lo que lo hace en el mundo. Hay principios bíblicos. Te casas, es muy diferente a lo que el mundo. En el matrimonio es muy diferente la relación, la situación, las relaciones sexuales a lo que el mundo lo practica. ¿Se dan cuenta? Es diferente. Santo Dios, y tengo harto que hablar. ¿Qué hora es? Santo Dios. Hay maneras en que podemos ver la realidad sin distorsionarla y la vida sin tergiversarla con conceptos subjetivos. Claro que sí. Vuelvo a repetir, y es una pregunta. ¿Hay manera que podamos ver la realidad sin distorsionarla y la vida sin tergiversarla? Sí, totalmente. Solamente sacarnos los anteojos del error y colocarnos las correctas.
dejar de ver la vida como antes veía y ahora ver la vida a la luz de la verdad de Cristo Jesús. Jesucristo es la mejor y única alternativa para ver la vida desde la otra óptica y la correcta. Él nos quita la ceguera, como les decía al principio, y nos cambia la manera de vivir real y verdadera para tener vidas bendecidas y de éxito. Es lo único que nos puede quitar la ceguera para vivir verdaderamente. Así podemos responder a esta vida de la manera correcta que nos llevará a las consecuencias, es decir, a buenas situaciones y buenos fines. Por eso que las herramientas que tenemos ahora por medio de Jesús, podemos enfrentarnos la vida de una manera correcta y adecuada. Pues podemos ahora sí vivir correctamente. Para terminar, Josué capítulo 1, versículo 7. Si se han dado cuenta, siempre viene acompañado hacer la voluntad y la correcta voluntad de Dios, siempre con qué, que nos va a ir bien. Claro, porque estoy usando las herramientas correctas, estoy tomando las decisiones correctas, va a ir bien. Porque las bendiciones de Dios no acarrean tristeza. Por eso Dios se esforzó para que Josué entendiera esto y le decía: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La clave y el éxito para tener una vida que salga en bendición y todo vaya bien, ¿qué es? Porque si yo sigo viviendo a la forma, mi criterio, lo que el mundo, la corriente, la cosmovisión de este mundo, y que me pregunte, pero voy a la iglesia y sigo y me va mal, por eso, porque no has decidido vivir de una manera correcta. Y solo hay una manera de percibir la vida de una manera correcta, es a la luz de la palabra, del evangelio. Por eso se esforzaba Dios como al decir: esfuérzate, Josué, y sé valiente. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Porque uno puede apartarse a la derecha o a la izquierda por consejos o por gustos o por deseos. No te apartes. No lo hagas. Medita de día y de noche. Medita en lo que dice. Así todo lo que hagas vas a ser prosperado. Harás prosperar tu camino. Todo te saldrá bien. Familias bendecidas, hogares bendecidos, relaciones bendecidas, ministerios bendecidos. ¿Quién no quiere eso? Pero solo hay una manera, y esa es a vivir como Dios manda. Pongámonos en pie. Nos hemos dado cuenta que por el cumplimiento de estas instrucciones resultará un camino próspero y exitoso en todo el entorno de nuestras vidas y todo lo que emprendamos. El Señor nos enseñó ahora y nos trajo entendimiento y comprensión. Vamos a orar para que el Señor mismo nos traiga entendimiento y convicción de lo que hemos aprendido. Yo sé que tanto tú, tal vez no, pero yo sí, había cometido malos errores. Y tal vez algunos malos errores que seguí cometiendo. ¿Por qué? Por no obedecer a la palabra de Dios. Yo tengo que entender que la palabra de Dios es el mapa de nuestra vida. Esto es lo que nos trae luz a la realidad de nuestra vida. La palabra es la que es esa lumbrera, es esa linterna que alumbra nuestro caminar, que nos muestra donde estamos siendo, nos muestra la manera correcta de vivir
para no tropezar y llevarnos las consecuencias. Esa es la manera de vivir en esta vida. Tú eliges. Porque no es solo venir a la iglesia o hacer algunas cosas, es un estilo, una manera de vivir para que todo te salga bien. Para que así te libres de dolores de cabezas, dolores del alma, dolores del corazón, traumas complejos que el mundo ya nos los dio. Frustraciones que el mundo nos ha dado. Y el Señor dice, ya basta ese tiempo de vivir así. El mundo te enseñó un estilo de vida, pues ahora yo te enseño otra manera de vivir. En el libro de Efesios 4 mismo nos dice que nos despojemos de la vieja manera de vivir que está guiada por nuestros deseos y pasiones. Va bien, dice, nosotros no hemos aprendido así, si es que Cristo nos enseñó y somos nosotros discípulos de Él. Porque Cristo nos enseñó ese estilo de vida de vivir. Él mismo dio ejemplo de vivir en esta vida. Y el Señor quiere que aprendamos a vivir así. Entonces nosotros entendemos, y en esta noche, que solo hay una sola manera de vivir. Solo hay una manera de conducirnos en esta vida. No hay dos, no hay tres. Solo hay una. Y esa está en la verdad de Cristo Jesús. No hay más. Quiero que cierres tus ojitos. El Señor es que más interesado en ti para que hagas lo correcto. Porque Dios sabe que haciendo lo correcto, la relación con Él cada vez se va a ir poniendo más íntima, más real y más verdadera.